7:23 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados, el doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y el doctor Diego Zambrano, jurista experto en temas electorales. Les invitamos a hacer un análisis sobre lo que está sucediendo en este proceso electoral en marcha, la necesidad de aplicar la ley y ejercer controles rigurosos en la campaña electoral, lo cual no ha sido nuevo en este sentido y se ha desbordado. Antes de darle la palabra, quisiera ilustrar la declaración que formulara esta semana, antier, a Ecuavisa, a Juan Carlos Aizprúa, la presidenta del CNE, Diana Tamarin. El gasto electoral, nosotros hacemos ese control a través de nuestro monitoreo de medios, a través de monitoreo de vías y también el registro de todos los artículos promocionales que constan en nuestro registro. Y las organizaciones políticas, a su vez, tienen que declarar aquello. Si no declaran lo que está en nuestra base de datos, también se le imputa el gasto electoral y este no debe superar al monto que se le permite según la ley. Alguien tiene que haber pagado los eventos, la gasolina para los recorridos, redes sociales, pancartas, etcétera. ¿Cómo sabrán los ciudadanos que en efecto fue así? ¿De dónde salieron los recursos? La transparencia. Así es. Ellos tienen que justificar todo lo que nosotros hemos registrado y no justifican ellos como corresponde, por eso se les imputa el gasto electoral y puede suceder que esto supera el monto máximo autorizado por la ley. El Código de la Democracia no contempla como infracción electoral que intervengan niños en spots publicitarios o en actos políticos. Pero el código, la niñez, exacto, el Código de la Niñez y Adolescencia sí lo prohíbe. Sí lo prohíbe, y quien tiene que juzgar es el Consejo Cantonal de la Niñez, que tiene que seguir su debido proceso para juzgar a quienes utilizaron a los niños sin autorización de sus padres. Pero como Código de la Democracia no contempla como infracción electoral. Nosotros, al no tener esa disposición legal en el Código de la Democracia, hemos implementado un reglamento en el que se prohíbe el uso de las imágenes o en estas actividades que estén presentes en los niños. Lo que nosotros hacemos es un control estricto con ese reglamento, basándonos en la prohibición que tienen en el Código de la Niñez de que todos los productos promocionales que tiene que aprobar el Consejo Nacional Electoral, ese control previo nosotros lo hacemos. En ningún spot autorizado por el CNE y permitido en los medios de comunicación autorizados por el CNE, no ha sucedido eso. El otro caso es de la Revolución Ciudadana, que sigue utilizando la imagen del expresidente Rafael Correa. ¿Qué hacer en ese caso? Igual, el control del Consejo Nacional Electoral mira que estas condiciones no se den y no se ha autorizado. Pero ya lo hizo Luisa González. No lo hemos autorizado. A ver, tenemos productos promocionales que el Consejo Nacional autoriza para que sean difundidos en medios de comunicación calificados para la promoción electoral. En ese escenario no se ha dado paso a ningún solo video, a ninguna sola imagen que haga referencia a lo que usted manifiesta. Ese video está en YouTube. Todo lo que se ha visto, todo lo que se puede mirar, lo que usted hace mención, se ve en redes sociales. Y nosotros no tenemos capacidad de controlar el contenido de redes sociales porque así lo determina una sentencia de la Corte Constitucional. Eso señaló la presidenta del CNE, Diana Tamarin. Doctor Medardo Oleas, ¿en qué queda la eficacia? Porque no es cuestión de decir la ley señala si hacemos controles, sino en la eficacia del control del gasto y de lo que se pone en escena en la campaña electoral. Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo al contertulio. A ver, la señora Tamarin, en forma irresponsable, trata de ocultar su negligente actitud frente a lo que es el control electoral. Las normas del control electoral son muy claras al establecer, primero, que cuando se inscribe una candidatura tiene que designarse un responsable económico. El responsable económico tiene que tener un contador, tienen que tener un RUG especial para el manejo de toda esa cuenta que tienen que hacerlo. Tienen que abrir obligatoriamente una cuenta corriente en una institución bancaria con la certificación que otorga el Consejo Nacional Electoral, y disponen que todos los gastos que superen los $100 tienen que ser hechos los pagos mediante un cheque. Solo los valores inferiores a $100 pueden hacerse como caja chica y previo a la presentación de justificativos. Exige la ley además que todos los aportes sean
tengan un comprobante en el cual se identifique el aportante, el monto, el RUC, todos los detalles. Es decir, que esa primera fase les obliga a que todos los movimientos y partidos cumplan con una norma básica para contabilizar los ingresos. Y eso, al parecer, no lo están haciendo, porque eso ya constituye una infracción electoral si no han abierto cuentas, si no tienen contador, si no tienen RUC, si no tienen el registro de los aportes y de los gastos. Además, vemos que al no existir control, todas las campañas electorales gastan abierta y directamente los valores que consideran adecuados y pagando en efectivo, porque no hay control alguno. Y ese control lo puede hacer en forma inmediata el Consejo Electoral porque estén ahí. Y repito, esa infracción no cumple con estos requisitos previos. Que todas las candidaturas están realizando gastos inmensos, no como dice la presidenta, que ellos autorizan la promoción. No, yo no sé qué está diciendo. El Consejo Nacional Electoral solo puede autorizar lo que es los pagos en radio, prensa, televisión y vallas publicitarias. No puede autorizar absolutamente nada más. Pero vemos que aquí las campañas utilizan una serie de promociones sin control alguno. Por ejemplo, miles de banderas, miles de... Bien, quisiera dar la bienvenida mientras retomamos contacto con el doctor Medardo Oleas. Muy buen día al doctor Diego Zambrano, jurista y experto en temas electorales. ¿Cómo ser eficaces en el control en un proceso electoral que realmente o se invoca que hay vacíos en la ley o simplemente no hay la decisión de hacer un control total y completo? Doctor Zambrano, muy buen día. Muy buenos días, estimado Miguel. Un cordial saludo a Medardo Oleas y a su distinguida audiencia. Bueno, efectivamente, yo creo que aquí hay mucho, o se requiere mucha voluntad política, porque las herramientas técnicas y la experiencia la tiene el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral tiene la vigilancia de los gastos, no solamente que se hacen en campañas, sino inclusive las que ya se hicieron en primarias. Nos comentaba el doctor Oleas que efectivamente cada candidatura tiene su responsable del manejo económico, tiene su jefe de campaña y tiene que manejar eficientemente y transparentemente lo que ingresa, determinando cuál es el origen y el destino de esos fondos y quién es el aportante. El Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de vigilar. Es decir, si yo veo que hay un meeting, bueno, ese meeting tiene que ser cuantificado económicamente. Es decir, yo sé que alguien tuvo que haber pagado el alquiler de la tarima, las luces, los músicos, lo que quiera que sea, tuvo que haber sido pagado por alguien. Eso tiene que ir cuantificando el Consejo Nacional Electoral y colocarlo en sus asientos contables. Finalmente, tendremos que cuando se presenten las cuentas de campaña, ya después del proceso eleccionario propiamente, el Consejo Nacional Electoral tendrá que cotejar esa información para saber si efectivamente la información que le entregan es fidedigna o si por alguna razón están tratando de ocultar esa información. Y claro, eso en sí mismo ya es una infracción electoral. Y hay muchos responsables, porque no solamente el responsable del manejo económico puede ser sancionado, la candidatura puede ser sancionada, la organización política puede ser sancionada, y son, digamos, sanciones drásticas, pueden llegar hasta 60 salarios básicos, e inclusive suspender a la organización política e impedirle participar en las siguientes elecciones. Estamos hablando de un poder muy importante que tiene el Consejo Nacional Electoral, pero que tiene las herramientas técnicas, que tiene el personal, las delegaciones provinciales electorales tienen la obligación de hacer este control, pero claro, puede pasar un poco por falta de voluntad política y también, esperaría que no, pero también por algo de ineficiencia. Vuelvo con el doctor Medardo Oleas. Decía usted que falta decisión para lograr eficaces controles. ¿Qué debiera hacerse concretamente? Porque pasan los procesos y a veces vienen las observaciones posteriormente cuando ya hubo los resultados de la elección.
Hay un departamento de control electoral en el Consejo Nacional Electoral, el cual puede disponer un control directo de las inversiones que se están realizando durante el proceso electoral. Porque si el Consejo Electoral no tiene los datos de las inversiones, no en montos, pero sí en actos que están realizando una campaña, posteriormente no tiene ningún documento con cual contrarrestar esa información. Por ejemplo, si una campaña electoral ha hecho durante el periodo de campaña 5 presentaciones con artistas, con orquestas, eso tiene que constar registrado, y si eso no le cuantifican después, bueno, hay que utilizar los procedimientos establecidos en la ley, porque les recuerdo que terminado el proceso, tienen 90 días para presentar la información. Si no presentan en 90 días, el Consejo Nacional Electoral les da 15 días al responsable económico para que se presente la información, y si el responsable económico no presenta, le dan 15 días al movimiento. En ese momento ya pueden ser sancionados directamente con la pérdida de los derechos políticos por 2 años las personas que no presentaron informes. Y puede ese momento el Consejo Nacional Electoral contratar una auditoría para que haga un informe urgente de los gastos que ha realizado el partido. Auditoría que además tiene que ser cubierta por el responsable de la no presentación de la información. Es decir, que hay una serie de mecanismos que nos permite controlar la evasión de la información, pero el Consejo Nacional Electoral no hace nada. En forma irresponsable y negligente, la señora Tamaín dice, uno, que no tiene normas, lo cual no es cierto, que por favor lea la ley. 2, dijo en el Canal 8 que la revisión, desde cuando presentan, ellos tienen 2 años para revisar. No, señora, ella tiene 30 días, según lo dispone la ley, 30 días, no 2 años. Mire usted cómo se distorsiona, públicamente se dice cosas contrarias a lo que dice la ley. Entonces aquí estamos en un descontrol total, y ese descontrol total permite que cualquier persona pueda utilizar dineros sin detectar cuál es el origen del mismo. Ya se denunció de que está ingresando dinero sucio a las campañas. Ya se denunció que incluso el dinero del narcotráfico, de estas bandas criminales, está ingresando a las campañas electorales, y no se hace nada. O sea, esa actitud negligente y irresponsable de la presidenta del Consejo Nacional Electoral y de los vocales consejeros que le apoyan, no puede ser permitida por la sociedad. Se llega al extremo en la ciudad de Guayaquil de presentar informes de la última campaña, donde el candidato ganador y los otros candidatos dicen que han recibido $50 de ingresos y no detallan los gastos. O sea, eso ya es una burla porque todo el mundo vio todo lo que se gastó. Estamos ante campañas millonarias donde se está gastando recursos, donde se está entregando regalos que son prohibidos por la ley, donde se están utilizando una cantidad de información. Por ejemplo, están pagando encuestas falsas, por ejemplo, están pagando a las redes sociales que hay cómo cuantificar el costo. Están utilizando todos los mecanismos ilegales para ganar esta elección a como dé lugar, sin respetar ni siquiera lo que dice la ley para la promoción electoral, porque la ley es muy clara al decir que la promoción electoral se da a través de debates temáticos, pero aquí no, se les permite que inviertan lo que quieran sin control alguno, y eso es una burla contra la democracia y una burla contra la sociedad ecuatoriana. Doctor Diego Zambrano, ¿cómo lograr la plena aplicación de la ley, como señalara el doctor Medardo Oleas? Porque efectivamente, por ejemplo, en redes sociales, como se denunciaba en Ecoavisa, se está utilizando imágenes de quienes están proscriptos, quienes no pueden, quienes no tienen derechos políticos, y están actuando libremente para patrocinar candidaturas. Hay que tomar en cuenta que el Consejo Nacional Electoral tiene la potestad de solicitar información a cualquier ente, público o privado, que pueda aportar con datos justamente para hacer cualquier tipo de control. Si se trata de movimientos financieros, pues tiene la posibilidad, no necesariamente con un convenio, con una disposición directa del Consejo Nacional Electoral, puede obtener información de la UAF, información de la Contraloría, información del SRI, información de cualquier ente con la que pueda contrastar esos datos. Bueno, hay que tomar en cuenta también
pasando a la otra parte de la pregunta, que las redes sociales efectivamente no son un sitio donde pueda controlar el Consejo Nacional Electoral. Y eso, bueno, ese es un debate que ya tiene algún tiempo, y es básicamente por la imposibilidad real de hacer este control. Digamos, uno lo puede, digamos, si es un medio de comunicación nacional, pues claro, efectivamente está bajo la jurisdicción ecuatoriana, hay una sanción, puede suspendérsele la señal, etcétera, etcétera. Pero claro, si hablamos de una red social que tiene su domicilio, quién sabe dónde, en Suiza, en cualquier sitio, claro, la autoridad ecuatoriana no tendría ninguna potestad, ninguna jurisdicción para poder sancionar. Entonces yo creo que, bueno, en ese aspecto hay una imposibilidad técnica, hay una imposibilidad jurídica, inclusive por la territorialidad del derecho, que efectivamente creo que ha sido sincero el Consejo Nacional Electoral en decir, eso no podemos controlar. Pero claro, todo lo demás sí, los regalos, las dádivas, los afiches, las propagandas, las entrevistas pagadas, que también deben ser parte de la cuenta de campaña que presentan después de 90 días del escenario del sufragio. Así que, bueno, yo creo que herramientas hay, herramientas jurídicas, herramientas técnicas, potestad suficiente del Consejo Nacional Electoral para informarse, para contrastar información, pero creo que estamos quedando en deuda porque no solamente hay que esperar que presenten las cuentas de campaña, que la gente se olvida, se desconecta del proceso electoral. Hay campañas de las seccionales que reportan $0 de gasto, y efectivamente lo decía el doctor Oleas, es una burla. Pero claro, si el Consejo Nacional Electoral juega a la burla, esperemos que en todas las elecciones posteriores va a ser exactamente lo mismo, se sigue el mismo patrón, y obviamente la democracia nuestra irá cada vez hacia peor. Así que yo creo que es un tema más de voluntad política, de decisión y de capacitación de los funcionarios. ¿Y cómo lograr no solo que cumplan la ley, doctor Zambrano, sino que hay esta voluntad política, que se genere confianza y no incertidumbre en un proceso electoral? Bueno, la confianza que deberíamos tener en las autoridades electorales es precisamente su patrimonio. Cuando no es así, o cuando este ven desmedro, yo creo que finalmente el último eslabón que nos queda es precisamente asumir la responsabilidad desde la ciudadanía. Los ciudadanos, las ciudadanas tenemos derecho a denunciar, a presentar, a exigir de nuestras autoridades, no solo el Consejo Nacional Electoral, que efectivamente tiene la potestad de control, pero también presentar las denuncias del caso ante el Tribunal Contencioso Electoral. Hay jurisprudencia interesante en el Tribunal Contencioso Electoral en las que se sanciona precisamente por incumplir las normas del gasto. Pero claro, hay que entender que también el Tribunal Contencioso Electoral no puede actuar de oficio, necesita una denuncia, necesita un informe del Consejo Nacional Electoral, también para actuar de manera imparcial. No tiene sentido que el mismo ente que investiga, se denuncia a sí mismo, juzgue por sí mismo, entonces necesita que alguien presente esa acusación. Y ese alguien es o el Consejo Nacional Electoral, y claro, y si el Consejo Nacional Electoral no asume ese rol, pues la ciudadanía tenemos que organizarnos, hacer nuestra vigilancia y presentar las denuncias del caso. Hay muchas organizaciones no gubernamentales que también se dedican a eso, observatorios, pero es importante que se presente una acción ciudadana organizada, colectiva y comprometida también en hacer que si no funcionan por sí mismos los entes estatales, pues obligarles a que cumplan su rol en nuestra democracia. Doctor Medardo Oleas, ¿y cómo se pudiera ejercer una presión democrática para que las autoridades cumplan con la ley, con sus obligaciones, no se laven las manos y luego vengan los justificativos que ya son tardíos?
Tenemos que presionar para que el Consejo Nacional Electoral cumpla con la ley, primero. Yo creo que varias organizaciones políticas, varias organizaciones de la sociedad se están ya organizando a efectos de realizar controles y presentar denuncias, porque el justificativo de que yo no puedo hacer nada con las redes sociales tampoco es cierto. Quiero indicarles una cosa, que el artículo 225 del Código de la Democracia prohíbe en forma expresa que se haga transferencias o pagos al exterior. Se exceptúan los aportes de los ecuatorianos domiciliados en el exterior. Entonces yo quisiera saber cómo se están pagando esas redes sociales, a Facebook, a todos los demás, que al parecer no tienen aquí registros en el Ecuador, pero que se están realizando pagos al exterior, lo cual está prohibido por la ley. Estas son infracciones claras. Y en eso sí puede intervenir el Consejo Nacional Electoral también para prohibir esos pagos y prohibir esa difusión, que lo puede hacer. Pero definitivamente permitir que en todas las campañas desde hace mucho tiempo no exista control es una burla contra la democracia, porque ellos saben que el juez natural para el juzgamiento de todo lo que son las infracciones del Consejo Nacional Electoral es la Asamblea Nacional, y como ellos representan a una clase política que hizo mayoría en las anteriores asambleas, se sentían confiados en que no van a ser juzgados políticamente. Y tan es cierto es eso que ahora se sienten confiados porque ni siquiera han sido renovados, como era la obligación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para renovar a 2 de los consejeros y naturalmente permitir que se refresque ese organismo, porque no podemos seguir manteniendo a las personas que incumplen con la ley. Un funcionario que incumple con la ley es una persona que naturalmente está violando la ley, está cometiendo prevaricato. Lamentablemente el prevaricato en materia penal no se aplica para ellos, y no solo para los jueces. Ellos no son jueces, pero ellos cometen en esencia un delito de prevaricato, aunque no pueda ser juzgado por lo que dije. Pero no pueden decir públicamente que no tienen disposiciones legales y normas que les permita controlar, lo cual es falso. Nuevamente, yo tengo aquí el código a la mano y pediría que se lean en forma muy clara. Invito a los ciudadanos a que revisen las normas del artículo 11 en adelante de la ley del Código de la Democracia, ley de orgánica electoral de organizaciones políticas, para que vean que lo que dice la señora Tamaín es falso. Leen lo que dice, que por ejemplo ellos tienen 30 días para el juzgamiento, no 2 años. Entonces es tan burdo, tan grotesco las justificaciones que dan, que ya rayan en lo inaudito. Pero esto no lo podemos permitir. Yo creo que ante la próxima asamblea deberíamos todos los ciudadanos presentar denuncias para que se les siga un juicio político y les mande a las casas a los infractores de la ley, porque están infringiendo completamente la ley en no realizar controles. Y la falta de control permite que ciertas organizaciones políticas inviertan dinero para inducir al voto, lo cual no es cierto, lo cual no es legal, procedente, justo, equitativo. No es bueno inducir al voto con regalos, no es bueno inducir al voto con ciertas campañas publicitarias que deberían ser prohibidas. Pero nuevamente esto ya tiene que parar, tiene que tener un freno. Señora Tamaín, tenga un poco de vergüenza, por favor. No siga cometiendo esas barbaridades, ni siga compareciendo a los medios a decir también que no tiene facultades legales para el control, que sí los tiene. Entonces yo creo que ya es hora de preparar una gran campaña cívica para que la próxima asamblea juzgue todas estas infracciones que han cometido los miembros del Consejo Nacional Electoral. Doctor Diego Zambrano, una campaña cívica desde la ciudadanía que permita presionar, en el buen sentido de la palabra, para que se introduzcan reformas que han sido esquivas en la clase política con representación en la Asamblea Nacional. Claro que sí, hay que tomar en cuenta que, claro, quien aprueba la ley finalmente son los mismos destinatarios de esa misma ley. Entonces, claro, cuando en Ecuador hemos pasado por muchísimas reformas a la ley electoral, al Código de la Democracia, porque claro, cada vez que termina un proceso electoral, sabemos que no puede entrar en vigencia una reforma un año antes de las siguientes elecciones. Entonces, claro, los sujetos políticos lo que hacen es sacar la calculadora y ver, bueno, cómo me fue y cómo adecuo el sistema electoral para mi beneficio, cómo maximizo
con la votación que tengo, mis posibilidades y la posibilidad de alcanzar nuevos curules. Pero claro, finalmente quien está en esos partidos políticos tiene que ser la ciudadanía. Es decir, tiene que volver esta lógica de que las organizaciones políticas son intermediarios entre la ciudadanía y el poder público, el ejercicio del poder público. Pero claro, vemos que justamente por estos incumplimientos, por ver lo sucio que se está manejando la política, la ciudadanía tiende a separarse, a ser reacia, a involucrarse en la política. Y eso genera más espacios para que personas con otros intereses, que no son necesariamente intereses patrióticos, ocupen esos espacios y vuelvan a las... Se genera un círculo vicioso que es necesario cubrir. En ese sentido, creo que es importante involucrarnos en política, no solamente en política partidista, pero sí es importante utilizar herramientas de acceso a la información pública, que cualquier persona podemos pedir esa información. Esas cuentas son de acceso público. Tenemos que demostrar, tenemos que hacer que los entes públicos se sientan observados, se sientan presionados, como usted decía, en el buen sentido, vigilados por la ciudadanía. Eso va a crear un cierto sentimiento de responsabilidad, de saber que lo que yo quiero ocultar va a salir a la luz, quizá no hoy, quizá la próxima semana, en un año, etcétera, etcétera, pero va a salir a la luz, porque es ciudadanía que está comprometida, que está informada, que está organizada y que va a dedicar, que va a salir de su espacio de confort para informarse y exigir actos transparentes del sector público. Yo escuchaba que la ingeniera Tamain decía que esto de los 2 años para juzgar. A ver, ella está tomando en cuenta que se trata de una infracción electoral que prescribe en 2 años. Es decir, se está tomando el tiempo máximo para que la acción no prescriba. Pero claramente es irresponsable. Es irresponsable que, como prescribe en 2 años, entonces no hago nada. Cuando el daño se haya consumado, cuando ya estemos en otras elecciones, apenas en ese momento voy a remitir las cuentas, los informes al Tribunal Contencioso Electoral para el juzgamiento. Creo que hay que cumplir la ley de entrada, digamos, pero también hay que tener un poquito de sensibilidad, saber que la ley nos va a establecer parámetros mínimos y máximos, pero la oportunidad, la conveniencia política de actuar oportunamente tiene que estar a la orden del día. Un ente no puede decir, bueno, si tengo 2 años, entonces no hago nada. Si para qué me voy a meter en este problema de presentar denuncias, de ir a audiencias, de defender mi informe, mejor que pasen por alto. Yo creo que esa desidia nos hace daño como sociedad y genera precedentes dañinos. La próxima elección va a decir, bueno, si en 2 años me van a juzgar, entonces no importa. ¿Por qué? Porque el responsable del manejo económico es la primera persona que es requerida para el juzgamiento de cuentas. Y muchas veces son personas humildes, son personas que no tienen una preparación mayor, y la organización política les deja a su abandono. Cuando el Consejo Nacional Electoral pide cuentas, no hay información, no hay datos, y claro, y sobre todo si perdieron las elecciones, la organización política trata de desentenderse. En algo corrigió las reformas del 2020, en algo corrigió ese aspecto porque generó solidaridad en la responsabilidad. Es decir, el responsable del manejo económico, si bien es primer responsable, también la candidatura, también la dirigencia de la organización política y la organización política como tal. De alguna manera corrige ese aspecto. Pero para que las organizaciones políticas cumplan con la ley, el prerequisito mayor es que sea el Consejo Nacional Electoral quien se tome en serio sus competencias. Y eso va a ocurrir cuando los medios de comunicación y cuando la ciudadanía estemos vigilantes y atentos de cada acto para denunciarlos y, si es el caso, para aplaudirlos también.
sería maravilloso que aplaudamos a nuestro Consejo Nacional Electoral, pero creo que hoy por hoy está dejando mucho que decir. Doctor Medardo Oleas, uno, el control del gasto electoral, el proceso electoral, y otro, los controles el mismo día de las elecciones. ¿Cómo dar plenas garantías en las juntas receptoras del voto? Por cierto, aquí hay corresponsabilidad de las organizaciones políticas que debieran tener al menos un representante ante cerca de las 40,000 juntas receptoras del voto. ¿Cómo dar garantías en las juntas? Bueno, yo no creo que el problema esté en las juntas, porque todos los procedimientos que han sido cuestionados en donde supuestamente se cometen fraudes no está en las juntas receptoras de voto, porque es imposible que 300,000 personas se pongan de acuerdo. Ahí en las juntas máximo puede suceder que por cansancio se cometa un error en la sumatoria, o que por mala letra de la secretaria del presidente no se ponga bien un número que no puede ser identificado por los sistemas de cómputo y de escaneo. El problema está en que el Consejo Nacional Electoral ilegalmente está transmitiendo resultados electorales que no han sido escrutados, que no han sido sometidos al proceso de escrutinio en las juntas provinciales, porque hay que recordarles que el único organismo que hace conteo de votos se llama Junta Receptora de Votos. Solo ahí se cuentan los votos y los resultados se ponen en un acta. Esa acta tiene que ser enviada obligatoriamente a la Junta Provincial Electoral para que haga el escrutinio de las actas generadas en toda la provincia. Y ahí, en la Junta Provincial Electoral, termina las elecciones de asambleístas provinciales. No tiene por qué venir a hacerse un escrutinio en el Consejo Nacional Electoral. Y la Junta Provincial también hace el escrutinio de las actas de asambleístas nacionales, presidente y vicepresidente de la República, y en estas elecciones lo que es la consulta sobre el Yasuní. Entonces, si el Consejo Nacional Electoral coge las actas que no han sido escrutadas, los escanea y los pone en su centro de cómputo y comienza a difundir resultados, eso es un acto ilegal porque está difundiendo actas que no han sido escrutadas. Y ahí vienen los problemas y las acusaciones de los apagones y de las posibles fraudes que se cometen. Todas las organizaciones políticas ya conocen eso y lo que están es estableciendo ciertos procedimientos de control a efectos de evitar que exista cualquier tipo de manipulación. Ahora ya saben dónde están las debilidades del sistema de escrutinio y los controles que están haciendo. Tenemos también ahí la participación ciudadana, donde tiene a 700 voluntarios que van a estar vigilantes de este proceso de escrutinio para garantizar a la ciudadanía de que los resultados electorales no puedan ser modificados. Pero repito, esos actos sí pueden ser controlados, pero al no tener control del proceso de difusión de las campañas, ese también es otro fraude abierto, porque es fraude inducir el voto, es fraude gastar y entregar regalos a los ciudadanos sin control alguno, a pesar de que está prohibido en la ley. Entonces, todas esas cosas debemos analizar. Aquí, por ejemplo, no se hace un control de todo lo que son las encuestas. Salen encuestas cada 2 días. Ahí vi que uno de los candidatos que está en el último lugar asoma en primer lugar, pero por favor, y los difunden en las radios. Entonces la ley obliga a que todas las empresas que hacen encuestas electorales tienen que presentar previamente la ficha técnica de cómo están elaborando, contar con la autorización del Consejo Nacional Electoral, pero no, aquí se permite que directa y abiertamente se hagan esta publicidad de las supuestas encuestas donde tenemos cada día una persona que encabeza las listas y la mayoría de ciudadanos irresponsablemente dice, bueno, yo voy a votar por el más opcionado. Pero señores, esa no es forma de manejar un proceso democrático. Un proceso democrático debemos manejarle con el pleno conocimiento de lo que plantean los candidatos en cuanto a sus propuestas. Este es un país con una profunda crisis económica y tenemos que preguntar a los candidatos cómo van a solucionar la crisis económica, porque sería inaceptable que mañana venga un candidato y diga, me entregaron el país en quiebra. O ya sabe que está en quiebra, ya sabe que tiene problemas económicos, ya sabe que el riesgo país ahora supera los 2.180 puntos, que es una barbaridad, ya sabe la crisis de inseguridad que hay.
pero lo que necesitamos saber es cómo van a solucionar esos problemas. Y ese es el efecto negativo que tiene un proceso de elecciones cuando no se sabe lo que plantean los candidatos a efectos de que un ciudadano se sienta motivado a dar un voto positivo. Es más grave aún cuando los jóvenes que representan a la mayoría en el padrón electoral, los jóvenes que van desde los 40 hacia abajo, ellos se sienten alejados de la política, desprecian la política, desprecian a los partidos políticos. Y mire usted que ellos van a ser los que resuelvan en definitiva quién gana las elecciones. Y ese voto hasta ahora no está muy claro porque hay una gran abstención. Entonces esas cosas motivemos a los ciudadanos para que sean compuestas y tengamos una democracia más clara. No se conoce quiénes son los candidatos, por ejemplo, a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional es un organismo muy importante en el sistema democrático. Ya vimos que cuando hay malos asambleístas, bueno, vamos a tener conflictos en la Asamblea. Y hay que recordarles que además se vota en plancha, no se puede votar uninominalmente escogiendo al candidato en mi preferencia, se vota en plancha, o sea, se vota por el paquete, se vota por toda la lista. Entonces, todas estas cosas quizás motiven a los ciudadanos y especialmente a los jóvenes a tener una participación en estos últimos días de campaña a fin de que se escoja al mejor ciudadano para que maneje este país que está con una profunda crisis. Doctor Diego Zambrano, ¿cómo motivar para estas elecciones a fin de que haya el ejercicio de un voto informado, un voto responsable, y cómo dar garantías también el día de las elecciones? Bueno, yo creo que la información o la mala información que emiten las candidaturas guarda relación también con la exigencia que hacemos como electores. Yo creo que si como electores nos contentamos con el TikTok, nos gusta mucho la payasada, la farándula, yo creo que ese es el contenido que los candidatos nos van a seguir generando, justamente porque entienden que eso es lo que consumimos y lo que exigimos. Yo creo que una ciudadanía informada, una ciudadanía que se apropie del proceso, porque uno puede verlo muy lejos, ¿no? Allá, Carondelet, la presidencia de la República, parece que no afecta mi vida cotidiana, pero no es así. Justamente estamos eligiendo a las personas que van a afectar directamente a nuestra vida, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestro barrio, a nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros entendamos eso, que son estas personas que van a manejar nuestro dinero, que van a manejar nuestras ilusiones, son a quienes vamos a elegir, no lo tomaríamos tan a la ligera. Cuando cualquier persona quiere contratar a alguien para su empresa, para su negocio, para ser socios, primero investiga bien quién es, qué propone, qué formación tiene, si es real lo que me está diciendo o no, si es competente para el cargo que va a ejercer. Pero parece que nos interesa más contratar a alguien para un negocio chico, le prestamos mayor atención que alguien que va a llevar adelante los destinos del país, un país que está en una crisis tremenda en todo nivel. Entonces no podemos aventurarnos que el más simpático, al de mejor sonrisa, al que canta más bonito, sea esa la información que nosotros nos contentemos y apoyemos en un proceso electoral. Es importante exigir como ciudadanía algo más profundo, algo más equilibrado, algo que realmente explique por qué esa persona tiene la competencia, la experiencia y las ideas claras y la honestidad también para ejercer la presidencia de la República o la Asamblea Nacional, dos entes determinantes para un sistema republicano. En cuanto al día de las elecciones, bueno, es importante estar vigilantes. Yo creo que a veces la política peca de demasiado egoísmo. Es decir, es cierto que 40,000 delegados a las juntas receptoras del voto es complejísimo. Pero claro, si cada candidatura está pensando en eso, le va a ser realmente imposible. Si se juntan las candidaturas que pueden tener cierto acercamiento, más la sociedad civil, más los voluntariados, yo creo que sí se puede llegar al menos a un buen nivel
de control. Además, tome en cuenta que en estas elecciones no va a haber ni conteo rápido ni exit poll. Y yo creo que ese también genera cierta sospecha. ¿Por qué? Porque un conteo rápido, bien elaborado, con una muestra significativa, bien hecha, tiene muy pocas posibilidades de fallar. Es decir, tiene su margen de error, tiene su grado de confiabilidad, evidentemente, pero claro, dentro de ese margen de error, o fuera de ese margen de error, es muy difícil que se equivoque alguien si lo hace de buena fe. Un exit poll con mayor razón. La boca de urna es información directa. Un exit poll bien hecho va a ser casi idéntico, o debería ser casi idéntico al escrutinio oficial. No vamos a contar con esa herramienta, así que en esta elección prácticamente tendremos que esperar al momento de los primeros resultados de las proyecciones del Consejo Nacional Electoral y estamos prácticamente en la indefensión. Es importante la organización valga la redundancia, de las organizaciones políticas para hacer un control conjunto, porque finalmente puede ser que los afectados sean todos, no solamente una candidatura, sino todas las personas que de una u otra manera, directa o indirectamente, estamos involucrados en el proceso electoral. Al menos dos temas fundamentales: un control eficaz en este proceso electoral y plenas garantías en las elecciones. Lo que sucede el 20 de agosto son herramientas fundamentales, además de que se ejerza un voto libre, pero un voto informado, un voto responsable y no un voto a ciegas en las próximas elecciones. Muchas gracias por aportar a este debate al doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y al doctor Diego Zambrano, jurista y experto en temas electorales. Muy amables. Buenos días, Siempre un placer, estimado. Un buen día para todos. Un fuerte abrazo. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:05 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar sobre la economía, el próximo gobierno, los grandes desafíos y las cuentas claras, cuentas oficiales en la actualidad. ¿Cómo queda el país? ¿Crece el déficit? ¿En qué condiciones? Hablamos de inmediato con el economista Jaime Carrera y el economista José Hidalgo. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia.